Mi nombre es Nora Chiari, soy médica oftalmóloga especializada en glaucoma. Me desempeño en Capital Federal. Hoy vamos a hablar sobre glaucoma, sobre qué es la enfermedad, cómo se trata y quién puede padecerla. El glaucoma es una enfermedad bilateral, asimétrica y crónica. En este momento hay aproximadamente 80 millones de personas en el mundo que lo padecen. La mitad de ellos no saben que tienen la enfermedad. Es a género, pueden presentar hombres, mujeres a partir de cualquier edad, aún en un recién nacido, pero es más frecuente a partir de los 50 años. Hay varios tipos de clasificaciones. En general se habla de glaucoma de ángulo abierto o glaucoma de ángulo estrecho y la diferencia está en la propuesta del tratamiento. En un caso exige láser y en el otro caso solamente gotas. El ángulo abierto en general se empieza el tratamiento con gotas. En algunos pacientes puede hacerse un láser como para empezar. A medida que la enfermedad avanza o no se puede controlar, se van a necesitar cada vez más gotas y como último recurso está la cirugía. En cambio, el ángulo estrecho exige en principio un láser que se puede complementar después con gotas y finalmente, en un caso extremo, también llega a la cirugía. En ningún caso son tratamientos curativos, sino que el objetivo del tratamiento es mantener la presión dentro de valores normales para detener el avance. La enfermedad no se cura con ninguno de estos tratamientos. En general, el glaucoma congénito, el glaucoma del bebé, ese es directamente quirúrgico. En los adultos siempre se deja la cirugía como último recurso porque no es garantizada la efectividad. El objetivo de la cirugía es ayudar a las gotas a mantener la presión en valores deseables según el paciente y según la presión que cada ojo necesite. La cirugía no tiene una garantía en cuanto a efectividad. Se intenta ayudar a las gotas, pero no lo cura. El glaucoma es absolutamente asintomático en todos los estadios de la enfermedad. Eso es el gran peligro y por eso el paciente no concurre en tiempo y forma. Cuando el paciente empieza a tener síntomas, empieza a darse cuenta que ya no ve periféricamente, pero eso ya es un estadio final. Es un glaucoma muy avanzado y lo que se pierde ya no se recupera. Entonces, la visión central, la visión que utilizamos para leer, escribir, mirar televisión, puede estar conservada hasta estadios muy avanzados, pero se va perdiendo la visión periférica. Síntomas no existen ninguno. A veces creemos que porque el ojo está rojo o late, es un síntoma de glaucoma. Eso no es síntoma. El glaucoma en el 99% de los casos no tiene síntomas y la única manifestación, que en realidad es la consecuencia de la patología, es la pérdida de visión periférica generalmente, que puede ser lateral, puede ser en el campo visual superior o en el inferior, que además el paciente no lo siente de un principio porque el campo visual de un ojo se ve compensado por el del otro. Entonces, como la enfermedad afecta en forma asimétrica, un ojo puede estar más dañado y el campo visual del otro ojo lo compensa. Y finalmente hay un daño de los dos ojos y queda una isla de visión central. El principal factor de riesgo es el antecedente familiar. Todos los pacientes con familiares con glaucoma deberían hacerse por lo menos un control anual porque hay mayor predisposición al glaucoma. Asimismo, los pacientes que tienen diabetes o los miopes altos también tienen mayor riesgo de padecer glaucoma. Entonces, en todos estos casos, una vez por año como mínimo debería hacerse un control de presión intraocular, un control de nervio óptico y de campo visual para poder estar realmente seguros que no está transitando los primeros estadios de la enfermedad. Miopía alta en general es a más de 3 dioptrías. No necesariamente todos los miopes van a tener glaucoma, pero tienen un poco más de riesgo.
con lo cual es importante la observación del nervio óptico. Los miopes además tienen un nervio óptico con características particulares que en muchos casos puede asemejarse al nervio de un glaucoma. Por eso es importante hacerse los estudios para hacer la diferencia entre el nervio óptico de un miope y el nervio óptico de un glaucoma. Hay varios estudios. El registro de la presión intraocular, que sería la tonometría, es la principal herramienta, es absolutamente indolora y la hace únicamente el oftalmólogo. No se puede tomar en la farmacia o en casa. El segundo estudio es analizar la estructura del nervio óptico, que se puede hacer en principio en el consultorio mediante lupas especiales y mediante métodos más sofisticados como una tomografía de nervio óptico que mantiene la posibilidad de evaluar periódicamente el nervio óptico y saber si va habiendo cambios. El tercero de los estudios es el campo visual, que nos habla del funcionamiento del nervio óptico. Así como el OCT o la tomografía habla de la estructura del nervio óptico, el campo visual nos habla del funcionamiento, que es en la práctica lo que se ve alterado en cada paciente. Hay otros estudios como la gonioscopía que sirven para diferenciar un ángulo abierto de un ángulo estrecho. Básicamente esos serían los principales. Hay algunos otros más pequeños como el VM o la paquimetría central, pero generalmente la tonometría, el OCT y el campo visual son a la fecha los 3 estudios más importantes. Cuando el paciente concurre a la consulta, por ejemplo, para un chequeo de anteojos, la rutina es tomarle la presión a todos los pacientes, no solamente a los sospechosos o a quienes tienen antecedentes. A todos los pacientes debemos tomar la presión y ya con la lámpara de hendidura y con las lupas podemos ver a simple vista cómo está el nervio óptico. Por supuesto que haciendo un fondo de ojos, la visión del nervio óptico es mucho mejor y es más detallada, lo cual favorece la detección. Entonces, lo principal es cuando todo paciente va a la consulta para chequear anteojos, tomamos la presión y evaluamos la estructura del nervio óptico. Si hay sospechas, se continúa con los siguientes estudios como son el OCT y el campo visual. La detección precoz del glaucoma es sumamente importante porque detenemos la enfermedad donde está y cuanto más temprano, mejor. Y esto la única manera de hacer es en un control de rutina, un chequeo con su oftalmólogo de confianza, quien además de la visión va a hacer todos estos registros y vamos a prevenir la progresión de la enfermedad. La visita al oftalmólogo debería ser anual para todos los pacientes, aún aquellos pacientes que no necesitan corrección ni para lejos ni para cerca, porque el proceso es absolutamente asintomático y cuando afecta la visión central, la visión que usamos para leer o para mirar televisión, ya estamos en un estadio final. Conclusión, todos los pacientes o todas las personas a partir de los 12 o 15 años deberían hacer un control anual, quizás más frecuente cuando hay factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad como antecedentes familiares, miopía, diabetes, ingesta de corticoides. En esos casos el paciente debería concurrir con más asiduidad al oftalmólogo para poder hacer una detección precoz. En estadios avanzados de la enfermedad, cuando la visión es muy pobre, se puede sugerir al paciente que evalúe la posibilidad de anteojos de visión subnormal que tienen filtros especiales, los cuales ayudan a evitar los reflejos que son muy molestos en pacientes con estadios avanzados. En pacientes presbitas, jóvenes, cuyo glaucoma no es tan avanzado, la opción de los anteojos es la habitual, la de la presbicia multifocal, con filtros especiales para la computadora o para manejar de noche, cuyo objetivo es relajar la visión, no les va a dar mayor campo visual, no les va a dar mayor visión que la que el ojo permite, pero siempre va a dar un mayor relax y un mayor confort a un paciente que tiene numerosas alteraciones que por otro lado son irreversibles. Los pacientes con glaucoma pueden desarrollar cataratas. Generalmente son
simultáneas, porque en la mayoría de los casos los pacientes con glaucoma tienen más de 50 o 60 años, y en el caso de que así ocurriera, que desarrollaran cataratas, la cirugía de esta afección se puede llevar a cabo sin ningún inconveniente, es decir, no estarían contraindicado una cirugía de cataratas en un paciente con glaucoma. Los pacientes que tienen glaucoma muchas veces consultan sobre la posibilidad de hacer una cirugía refractiva, es decir, una cirugía para evitar el uso de anteojos. En estos casos, francamente, desaconsejamos ese tipo de cirugía. Más adelante, la cirugía de catarata es otro tipo de cirugía que sí puede realizarse. Ahora bien, muchos pacientes que llegan a la consulta ya fueron operados con cirugía refractiva hace 15 o 20 años. En estos pacientes el examen debe ser un poquito más detallado debido a que durante la cirugía refractiva se hace un cambio en la superficie del ojo, en la córnea, y eso puede generar la incomodidad o la dificultad de un registro adecuado de presión intraocular. Entonces, todo paciente que fue miope y fue operado debería hacer un control un poquito más estrecho para saber cómo está la presión, si está dentro de valores normales. Los pacientes con cirugía refractiva podrían en algunos casos desarrollar glaucoma, que sería más difícil de detectar porque la córnea es más delgada, el registro tensional no es fiel, el nervio óptico está distorsionado en el caso de la miopía, entonces es mucho más difícil detectar un glaucoma en un paciente operado con cirugía refractiva. El uso de pantallas no afecta la evolución del glaucoma. En términos generales, el paciente puede hacer una vida normal, mirar la computadora, el celular, leer, todo lo que sea necesario, siempre en buenas condiciones. Cuando estamos frente a una pantalla debe estar a una altura adecuada, ligeramente por debajo del nivel de los ojos deberíamos tener el monitor, lubricar un poco el ojo, tiene que haber alguna luz en el ambiente, ninguna pantalla debe mirarse en la oscuridad, tampoco el celular, porque genera mayor fatiga. La lubricación está relacionada con que cuando miramos el monitor o miramos el celular, parpadeamos con mucha menor frecuencia. Eso hace que las lágrimas se evaporen más rápido y el ojo queda rojo con sensación de arenillas o pesadez. Deberíamos entonces, en todos los casos de glaucoma, hacer una vida normal, dando al ojo las mejores condiciones para desarrollar la actividad que estamos pretendiendo. Entonces, el paciente que tiene glaucoma puede usar la computadora, puede usar un anteojo para media distancia o un anteojo laboral, siempre con filtros que relajen la visión. El multifocal también podría usarlo si estuviera en condiciones, y si no tuviera ningún defecto refractivo, no tuviera necesidad de anteojos, también podría usar un anteojo neutro con algún antirreflejo o algún filtro para descansar la mirada. Cuando pasamos muchas horas frente a la computadora o con aire acondicionado o con calefacción, las lágrimas se evaporan, el ojo sufre por esa sequedad, y la sugerencia es entonces poner lágrimas artificiales, nunca colirios anticongestivos o descongestivos, nada para el ojo rojo, solamente lágrimas artificiales. En el caso de que se necesite algún otro tratamiento con otras gotas, solamente el oftalmólogo está capacitado para indicar cuáles son. Los lentes de contacto pueden ser usados perfectamente en un paciente con glaucoma, teniendo ciertas precauciones, como por ejemplo poner las gotas y esperar un rato antes de colocar la lente de contacto. Ser un poco más cuidadoso con la cantidad de horas que usamos la lente de contacto, porque en términos generales las gotas que se usan para bajar la presión intraocular resecan el ojo, y el lente de contacto también es un factor ligeramente irritante, con lo cual no hay ningún inconveniente para usar lentes de contacto, pero en un horario medido. Es más delicado porque al tener un tratamiento con gotas, la superficie ocular está, digamos, más dañada o está más lastimada. No, tampoco es dañada. La superficie ocular es más delicada, con lo cual, además de agregar las gotas para la presión, tendremos que agregar lágrimas
en justa medida para no sobremedicar al ojo. El ojo seco es más frecuente actualmente porque usamos más pantalla, porque usamos más celular, más calefacción, refrigeración, y se detecta con más frecuencia. Generalmente a primera hora del día es cuando es más marcada la necesidad de lágrimas. Después mejora ligeramente y a última hora del día, después de haber estado leyendo o trabajando con la computadora, es donde otra vez los síntomas vuelven a aumentar. Cuando hay un ojo seco, la recomendación es 2 o 3 veces por día las lágrimas, no con demasiada frecuencia para no terminar irritando el ojo. En términos generales, mi sugerencia es una gota ni bien comenzamos el día, una gota al fin del día, que si el ojo seco es muy severo, en lugar de ser una gota puede ser un gel, una lágrima en gel, y las otras 2 o 3 veces a lo largo del día según la demanda. En muchos casos los pacientes que usan muchas gotas para el glaucoma, a veces es una sola gota por día, a veces 2, a veces 4 gotas por día, se les reseca el ojo y en esos casos sugerimos usar una lágrima. La única precaución es no poner la lágrima inmediatamente después de la gota de la presión o viceversa. Siempre entre una gota y otra debería haber por lo menos 20 minutos de distancia, de tal manera que la segunda gota no barra la anterior y darle tiempo a que la primera sea realmente absorbida. La cantidad de glaucomas que hay en la fecha es aproximadamente la misma, solo que se detecta mucho más por una cuestión de conciencia y por aparatología, por poder disponer de más herramientas. El oftalmólogo en general siempre toma la presión en toda consulta, cosa que en la antigüedad era excepcional y solamente en casos determinados donde el glaucoma ya estaba detectado. Por eso es que en la actualidad y por suerte el glaucoma es detectado precozmente en una consulta de rutina. El paciente con glaucoma puede usar cualquier tipo de lente, es decir, un lente para lejos si así lo necesita, un anteojo para media distancia y uno de cerca o inclusive un multifocal, no tiene ninguna restricción. El multifocal nos da la facilidad de no estar cambiando de anteojos el de lejos con el de cerca. Debe ser muy bien evaluado con respecto al uso del multifocal en pacientes con glaucoma. En pacientes sin glaucoma recomiendo el uso de multifocales, lo cual facilita muchísimo la vida para no tener que estar cambiando los anteojos. En el caso de pacientes que pasan mucho tiempo con la computadora y con la lectura, las sugerencias son los ocupacionales o los laborales, en donde el mismo anteojo dispone de una visión óptima para cerca y para media distancia, lo que hace que no tenga que estar cambiando de anteojos y puede enfocarse directamente en las dos distancias con una misma corrección. Bueno, en pacientes con presbicia, una opción muy interesante es el lente laboral o el ocupacional, con el que se puede ver para cerca y para media distancia. En este caso, el paciente no tiene necesidad de estar cambiando los anteojos y tiene ambas correcciones en el mismo anteojo. El sol no perjudica la evolución del glaucoma, simplemente el paciente debe usar, como cualquier otro paciente que no tiene glaucoma, un buen anteojo con un filtro adecuado para la actividad que va a realizar, sea la calle, sea la nieve. En ese caso, el óptico va a sugerir cuál es el filtro adecuado. Los anteojos de sol son recomendables para todo tipo de paciente, con glaucoma o sin glaucoma. Es una forma de proteger la visión y generar menos fatiga.